nombre es Daniel Anaya, estamos en Ciencia Aplicada. El programa de esta semana va a estar bien bonito. ¿Por qué? Puesto que va a tratar sobre barrios, cultura, arte, y para ello hemos traído pues antropólogos y antropólogas que nos expliquen la realidad inmediata. La sociedad pues tiene muchas aristas, ¿no? Es complicada esta cosa y pues al ser complicada y extraña necesitamos a alguien que nos las explique. Por ende tenemos a una colega bien interesante que nos estará hablando de etnociencia, y en las otras cápsulas pues tendrán como siempre mucha ciencia, mucho arte, mucha cultura. Por eso les pido que se queden con nosotros. ¡Ea! Hace más de 240 años el universo no se pensaba igual que ahora. Del sistema solar apenas conocíamos la existencia de 6 planetas. Entonces toda una revolución comenzó en 1781, desde los hermanos Herschel hasta las primeras fotos de los últimos 2 gigantes de nuestro sistema planetario, en una misión que ha durado más de 44 años y que nos ha permitido conocer nuestro vecindario solar. ¿Me acompañas hoy a suspirar por las Voyager? Yo soy Belén Carvente y esto es Puebla Científica. Según cuentan, William Herschel descubrió el 7º planeta llamado Urano por casualidad. Ahora sabemos que no lo hubiera logrado sin la ayuda incondicional de Caroline, su hermana, quien comenzó puliendo los espejos de los telescopios, anotando observaciones, revisándolas a la mañana siguiente y calculando distancias astronómicas. ¿Qué otras cosas faltaban por descubrir en aquel departamento de Inglaterra donde ahora se encuentra el Museo de Astronomía de Herschel? Gracias al descubrimiento del nuevo planeta, William fue nombrado astrónomo de la corte con un salario de 200 libras al año, lo que le obligaba a ausentarse de su departamento, dejando espacio a Caroline para hacer sus propias observaciones. Así, descubrió 3 nebulosas en 1783 y en 1786 su primer cometa, lo que le permitió publicar en la revista de la Royal Society, la primera mujer que lo lograba. Después de eso vinieron más éxitos. Descubrió otros 7 cometas, además de nebulosas, galaxias y cúmulos abiertos. Y aunque logró obtener reconocimiento en plena época victoriana, donde las mujeres no solían tener acceso a las ciencias, la diferencia siempre fue notoria. Le pagaban apenas una cuarta parte de lo que le pagaban a William, y si bien fue la primera astrónoma aceptada por la Royal Society, esta distinción llegó hasta que ella tenía 85 años. El siguiente planeta, Neptuno, fue descubierto gracias a cálculos teóricos que pusieron a temblar a la comunidad astrónoma. O las leyes de Newton tenían errores, o allá afuera debía haber un planeta extra que causaba que la trayectoria de Urano no fuera exactamente la predicha por la teoría. Ya sabemos cuál fue la respuesta. De la Inglaterra victoriana, saltemos en el tiempo hasta 1965, cuando la exploración espacial comenzaba a salir de la ficción y se convertía en ciencia. Si el Sputnik ya había logrado orbitar la Tierra, ¿por qué no pensar en llegar a la Luna, Marte y quizá Júpiter? Si los astros se alineaban, quizá era posible. Gary Flandro, un estudiante de doctorado en el Caltech, calculó por esta época un gran descubrimiento. A finales de los años 70 y principios de los 80, más que los astros, los planetas gigantes se alinearían formando un arco desde la Tierra, lo cual permitiría aumentar la velocidad de una nave aprovechando el tirón gravitacional de cada uno de ellos. Solo había un pequeño problema. Esta alineación únicamente se daba cada 176 años. El proyecto original que la NASA presentó ante el Congreso de Estados Unidos, con los resultados de Flandro, contemplaba 5 naves que se enviarían a los 4 planetas gigantes y a Plutón. Finalmente, lo que el Congreso terminó aprobando y financiando fue una versión reducida de solo 2 naves espaciales, las Voyager, a 2 planetas, con una duración estimada de vuelo de 4 años. Era territorio totalmente inexplorado. Antes del diseño de las Voyager solo existía una nave, la sonda Mariner 10, que había usado el tirón gravitacional de Venus para llegar a Mercurio. Pero Júpiter, el primer objetivo de las Voyager, está 10 veces más lejos que Mercurio de la Tierra. Además, tendrían que pasar el cinturón de asteroides, del cual aún no se conocía mucho. Finalmente, las Voyager fueron diseñadas de un tamaño parecido a un Volkswagen y equipadas con computadoras cuya memoria es menor que la que usa un control para abrir la puerta de un auto actualmente. Era la cúspide tecnológica de la época. 4 años era lo que iba a durar la misión. Sin embargo,
En una especie de secreto, los ingenieros encargados de la construcción decidieron que si era posible comprar piezas un poco más caras, aunque no fueran indispensables para una misión de 4 años, lo iban a hacer aunque no se lo comunicaran a sus superiores. Quizás si lograban demostrar de qué eran capaces las sondas, la misión podría extenderse hasta Urano o Neptuno. En los escasos 4 años que se tenían para preparar la misión antes de que la alineación de los planetas se perdiera, el equipo logró construir 3 naves, las Voyager 1 y 2, y un modelo de prueba operativo a escala real. La sonda Voyager 1 llegó a Júpiter en marzo de 1979, 546 días después de su exitoso despegue. La Voyager 2 lo hizo 4 meses después. Imagínate estar a finales de los 70, de pie frente a las pantallas puestas especialmente para eso en el laboratorio de propulsión a reacción de la NASA, esperando por las primeras imágenes en la historia de la humanidad para ver de cerca al gran planeta. Alan Cummings, físico miembro del equipo original, recuerda la primera imagen de Io, la tercera luna más grande de Júpiter. Entré y me encontré con una gran imagen de Io, toda naranja y negra. Pensé que los estudiantes nos estaban gastando una broma y era solo una foto de una pizza mal hecha. Las imágenes coloridas que nos mandaban las sondas asombraban en cada detalle. Las personas del equipo esperaban ver satélites con cráteres de aspecto gris, como nuestra luna, pero encontraron sorpresa tras sorpresa a lo largo de su recorrido. Io, por ejemplo, tiene un volcanismo 10 veces mayor que el de nuestro planeta. Hasta entonces, los únicos volcanes activos que se conocían eran los de la Tierra, y de pronto, ahí tenían un volcán, bautizado como Pele, que ha arrojado erupciones 30 veces más altas que el Everest. Las sondas tomaron más de 33,000 fotografías de Júpiter y sus satélites, con las cuales fuimos conociendo más sobre este primer planeta objetivo. Supimos así que Júpiter tiene anillos, y que Europa, una de las 53 lunas del planeta que sí tienen nombre, es un mundo cubierto por una corteza helada con grietas, cuyo espesor se estima de unos 100 kilómetros. Al abandonar Júpiter, las 2 sondas recibieron asistencia gravitatoria que les permitió aumentar su velocidad en más de 57,000 kilómetros por hora, llegando a Saturno en 1980 y 1981 respectivamente, donde separaron sus caminos. Pero esa es una historia que te contaremos en el siguiente capítulo, así que no te despegues de aquí, que aún hay mucho que dialogar alrededor de la ciencia aplicada. Hola gente, mi nombre es Daniel Anaya, estamos en Ciencia Aplicada y el día de hoy tengo un tema bien interesante, tiene que ver con la etnociencia. Bien a bien, no sé de qué trata, pero por eso tengo una súper entrevistada, bien buena onda, bien chida ella y bien platicadora, pues que nos va a estar contando de qué va esta cosa rara y extraña. Ella es Guadalupe Huerta y lo primero que le quiero preguntar a Guadalupe es, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola Daniel, bien, muy contenta, muy contenta de estar aquí hablando de algo que me gusta mucho, que es la etnociencia. Súper, y pues bueno, para entrar en tema, ¿qué es eso? Porque la verdad yo no lo entiendo muy bien. Pues mira, la etnociencia, en poquísimas palabras, es esta posibilidad de entender que no solamente entre los científicos se crea conocimiento, sino que hay saberes y esos saberes se crean entre las comunidades, cualquier tipo de comunidad. Y esos conocimientos, bueno, pueden, digamos, retomarse para producir aún más conocimiento. Súper, oye, fíjate que hay una visión medio extraña que solamente el conocimiento, como lo acabas de decir, pareciera que está en los laboratorios con gente con batas blancas, lentes, ¿no? Canas, y no es cierto. Cualquier cosa produce conocimiento. Ahorita que estábamos platicando fuera de cámara, me contabas que estás trabajando en la sierra, ¿no? En bibliotecas. Cuéntame un poquito más de eso porque me parece bien interesante. Sí,
Pues mira, la verdad es que yo llevo un buen rato ya trabajando, sobre todo pues con pueblos originarios, pero también con comunidades, digamos, que están situadas en zonas llamadas vulnerables, ¿no? O con alta violencia. Y bueno, en los últimos años me he ocupado de impulsar bibliotecas infantiles. Súper. ¿No? Pero esto a raíz de pensar, bueno, regularmente, y incluso de esto también va la etnociencia, ¿no? Cuando nosotros decimos que leemos y escribimos, ¿en qué piensas? Pues piensas en esa persona que incluso está en el café, aquí, escribiendo, o en una computadora. En silencio. En silencio total. Pero no, nosotros leemos y escribimos cotidianamente. Estamos leyendo y escribiendo en el WhatsApp, estamos leyendo y escribiendo para tomar el camión, estamos leyendo y escribiendo para firmar el ticket que estamos pagando. En fin, usamos cotidianamente la lectura y la escritura. Lo que sucede es que no estamos conscientes de ello, o incluso también leemos y escribimos ahora que se viene Navidad y todo, pues para escribir la nota de amor, la carta de felicitación, los buenos deseos a las personas que nosotros pues estimamos. Sí, o sea, todo lo que me cuentas es bien interesante porque sumado a ello también dentro de las comunidades está esto de las historias narradas, ¿no? O sea, la lengua viva que permite que te cuenten la historia del abuelo, del abuelo, del abuelo, del abuelo, de la abuela, de la abuela, de la abuela, y que luego no le ponemos atención, no queremos voltear a ello y se me hace bien interesante. Guadalupe, un favor. Nuestro público es gente muy joven, ¿no? Chavitas, chavitos. ¿Qué les podrías decir? No solamente para que estudien algo de etnociencia, pero no solo para ellos, sino también para que se acerquen a conocimiento de cualquier índole. Puede ser científico, física, astrofísica, química, biología, pero también todos estos rituales, también estas historias, ¿no? También estas cosas que son conocimiento, pero que luego no, como que no les queremos voltear a ver. ¿Qué les podrías decir? Pues miren, yo les podría decir que se acerquen a la etnociencia en el sentido de que se van a divertir mucho. O sea, más allá de que, de que pensemos que es algo que va a ser serio y demás, no es cierto. O sea, aprendes a hacer muchísimos chistes y te ríes de muchas cosas. Pero sobre todo, y esto es lo más importante cuando eres chavo, o sea, te vas a dar cuenta que justo lo que te van a decir tus profesores tampoco es la neta del planeta, y les puedes decir que no por esto y esto que ya aprendiste, y que lo aprendiste además de formas bien divertidas. No, claro, es que fíjate, hay un error también, ahorita que lo acabas de decir, me parece necesario hacer como hincapié en ello, el poder de la risa y del divertirte en el momento del aprendizaje. O sea, es que tú aprendes porque te gusta. Básicamente, gran parte de las cosas que la gente que conozco se dedica como tú, es que pues me gustó. Una de las respuestas que siempre me dan es, pues es que a mí me gusta, me divierten, me entretiene, y es como de, sí, chavos, el conocimiento no necesariamente tiene que ver con estas cosas horribles que la gente te cuenta, los exámenes, ¿no? No, es más cercano, es más buena onda. Pero ya para cerrar, a todo nuestro público, ¿qué le podrías decir? Pues para, primero, conocer un poco más de etnociencia, y ya para, no sé, si en algún momento quieren estudiar algo de este tipo, ¿qué les dirías? Pues miren, yo les diría que observemos lo que hay alrededor, sobre todo que nos quitemos esa idea de la ciencia con letras mayúsculas y que pensemos que realmente todas y todos tenemos el poder de crear conocimiento. Y eso es maravilloso, porque es saber que tú puedes conocer, que tú a partir de tu experiencia personal has obtenido algo que puedes compartir con los otros, eso es genial. Y a veces eso que compartes, pues no es exactamente igual que lo que entiende el otro, pero a veces es similar y a veces te hace reír muchísimo. Entonces, eso, la ciencia es para divertirse. Súper, Guadalupe, me quedo con estas últimas palabras. Te agradezco mucho esta entrevista, ha estado genial. Y pues nada, Ciencia Aplicada deja las puertas abiertas para cuando quieras venir a echar el chisme, con todo gusto, mana. Muchísimas gracias. Vale, nosotros continuamos con nuestra siguiente cápsula. ¡Ea!
hemos hablado mucho del patrimonio del centro histórico de nuestra ciudad, pero ¿sabías que hay un área específica que está catalogada dentro de la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO? Claro, Yatzel. Sé que el Centro Histórico de Puebla fue inscrito en esa lista hace ya 35 años. ¿Qué te parece si hablamos sobre el tema? Me parece muy buena idea. Yo soy Yatzel Roldán. Y yo, Ángela Bonilla. Acompáñenos en Descubriendo Puebla. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, mejor conocida como UNESCO, realizó en 1972 la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. En ella se puso de manifiesto la necesidad de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio natural y cultural ubicado en el territorio de los estados que forman parte de la UNESCO. Varias fueron las consideraciones que se expusieron en la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. Entre ellas estuvieron que ambos tipos de patrimonio se encontraban en peligro de destrucción, que el deterioro o la desaparición de un bien patrimonial constituye un empobrecimiento del patrimonio de todos los pueblos del mundo, que algunos bienes del patrimonio cultural y natural son considerados de un interés excepcional y se necesita una conservación como elementos de patrimonio mundial de la humanidad, que es indispensable adoptar disposiciones que no existían hasta ese momento para establecer un sistema eficaz de protección colectiva del patrimonio, organizada de manera permanente y según métodos científicos y modernos. Estas y otras más fueron las consideraciones que se plasmaron en el documento de la Convención. Además, se estableció una definición de patrimonio natural y una de patrimonio cultural para dejar claro qué tipo de bienes culturales y naturales podían ser considerados dentro de la protección, rescate y difusión que se propuso. En términos generales, la UNESCO considera como patrimonio cultural los monumentos, conjuntos o lugares, obras del ser humano que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia. Fue durante esta convención que se estableció la creación de la lista del patrimonio mundial, que precisamente es un listado de los bienes del patrimonio cultural y natural, que considere que poseen un valor universal excepcional. Además de considerar también una lista del patrimonio mundial en peligro, en la que se considera a los bienes patrimoniales amenazados con peligros graves y precisos, tales como la amenaza de desaparición debido a un deterioro acelerado, proyectos de grandes obras tanto públicas como privadas, rápido desarrollo urbano y turístico, destrucción como consecuencia de cambios en la utilización o de la propiedad de la tierra, abandono por cualquier motivo, terremotos, erupciones, entre otras. Considerado como una de las mejores muestras de la urbanística hispánica en el Nuevo Mundo de los siglos XVI al XIX, el Centro Histórico de Puebla fue inscrito en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO el 11 de diciembre de 1987. Por muchos especialistas, es considerado uno de los centros históricos más ricos y exquisitos del continente americano, y basta caminar sus calles para estar de acuerdo con esa afirmación. Para que un bien cultural pueda ser inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, debe cumplir al menos uno de los 10 criterios de selección establecidos por el Comité del Patrimonio Mundial, que son revisados de forma regular. Hasta finales del año 2004, los bienes del patrimonio mundial se seleccionaban a partir de 6 criterios culturales y 4 naturales. En el caso del Centro Histórico de Puebla, este cumplía con el criterio 2 y 4. El criterio 2 considera ser testigo de un intercambio de influencias considerables durante un periodo concreto o un área determinada, en cuanto a la arquitectura, las artes monumentales, la planificación urbana o la creación de paisajes. Así, según la descripción en la página de internet de la Convención del Patrimonio Mundial, la ciudad de Puebla se consideró un lugar con una posición estratégica en un importante corredor de transportes, lo que permitió que se difundiera un estilo barroco particular de su arquitectura, fusión de diversos estilos y fuentes. Por su parte, el criterio 4 considera que el bien que se quiere incluir en la lista debe constituir un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de construcción o de conjunto arquitectónico o tecnológico, o de paisaje que ilustre uno o varios periodos significativos de la historia humana. En el caso de Puebla, este se tradujo en la red urbana que se ha mantenido a lo largo de los siglos, en la que existen inmuebles tales como la catedral, los templos de Santo Domingo, San Francisco, la Compañía, además de lo que la UNESCO llama los soberbios palacios del arzobispado, haciendo referencia a los colegios tridentinos y otros inmuebles de los que ya les hemos platicado en esta sección.
En ambos criterios se hizo énfasis tanto en la integridad como en la autenticidad. Al hablar de integridad, se considera específicamente que ha guardado el diseño original de tipo renacentista en un estilo de damero desde su fundación. Entre algunos de los peligros que ya se ponían de manifiesto desde la declaratoria como Patrimonio Mundial de 1987 estaban la falta de mantenimiento y o restauración de diversos inmuebles, además de una cantidad alta y en aumento de turismo, así como demoliciones inapropiadas. Uno de los factores de riesgo que salen de las manos del ser humano son los terremotos a los que estamos expuestos, por ser una región en la que es común este tipo de eventos naturales. Como ejemplos más recientes tenemos los terremotos de 1999 y de 2017. Angie, cabe decir que si bien fue en 1987 que la UNESCO reconoció a Puebla como Patrimonio Mundial, años antes ya se había estado trabajando en lo local para la protección del patrimonio de la ciudad. Así, por ejemplo, en 1977 se declaró una zona de monumentos históricos de la ciudad de Puebla, que comprende 6.99 kilómetros cuadrados y que corresponde a la extensión que tuviera la ciudad hasta principios del siglo XX. Es importante mencionar que el 6 de mayo de 1972 se promulgó la Ley Federal sobre los monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e históricas, desde la que ya se especificaba que el patrimonio cultural consideraba todos los bienes muebles e inmuebles que se identificaran como monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, y las zonas que los comprenden, y determinaba que los monumentos históricos eran inmuebles construidos entre los siglos XVI y XIX. Han habido otras leyes, reglamentos e incluso organismos estatales y locales que han tenido como objetivo la conservación y cuidado del patrimonio cultural de la ciudad, como por ejemplo el Consejo del Centro Histórico, creado de 1991, y después la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural. Además, existen colectivos ciudadanos y académicos que también se han encargado de la lucha por la salvaguarda del patrimonio, como la Fundación Manuel Toussaint y el Comité de Defensa del Patrimonio Histórico, Cultural y Ambiental. Debemos tener en mente que aún falta mucho por hacer en el trabajo de la protección y salvaguarda del patrimonio material e inmaterial de nuestra ciudad y nuestro estado, y que no es necesario que una institución nos diga cuáles son los bienes patrimoniales de un lugar para darnos cuenta que existen sitios, bienes y prácticas culturales que nos dan identidad, que vale la pena resguardar y que tienen un valor significativo para nosotros como ciudadanos y ciudadanas de esta bella ciudad. Muchas gracias por acompañarnos a conocer la historia del nombramiento de la ciudad dentro del Listado Internacional del Patrimonio Cultural. Recuerden que recibimos sus comentarios y anécdotas a concitep.tv@gmail.com. Nos vemos la próxima semana para seguir Descubriendo Puebla.